¿Te gustaría saber qué ajustes de impresión tienes que utilizar para imprimir todos estos adornos navideños? Pues no te vayas, porque te lo enseño. Bueno, pues vamos a ver qué ajustes utilizo para imprimir todas las piezas que veis aquí en pantalla. Para todas ellas, o para casi todas, los ajustes van a ser prácticamente iguales y va a haber pequeñas variaciones sobre esos ajustes estándar. Entonces me gustaría tratar en este vídeo esos ajustes estándar de los que yo parto para hacer al final todas las impresiones. Normalmente yo cada vez que voy a imprimir una pieza no reviso todos los ajustes de impresión porque llevaría bastante tiempo, solo en aquellas piezas que sean específicas o que tengan alguna característica un poco especial. Por ejemplo, viendo todas las piezas que tengo aquí colocadas, puedo identificar claramente aquellas que no suponen ningún problema y que por tanto se van a poder imprimir perfectamente con los ajustes estándar, sin necesidad de tocar nada más, como pueden ser este anillo, el copo de nieve o esta bola, que no necesitan especial atención, o las piezas de Lego son piezas también que son bastante sencillas de imprimir y que no suelen dar muchos problemas. La jaula esta del copo de nieve quizás asusta un poco más al principio porque parece que es como muy delicada, tiene muchos recovecos y tal, pero también se puede partir de los ajustes básicos, aunque aquí habría que prestar un poco más de atención, luego veremos. La parte de la bola que sale el reno totalmente se puede imprimir con los ajustes básicos porque no necesita especial atención, no necesita soportes, se imprime todo bastante bien, son piezas que van pegadas y por tanto las tolerancias son amplias, como vemos en estas ranuras tienen bastante hueco, bastante espacio y luego pues este tipo de bola así un poco rara en espiral, ¿no?, que se puede imprimir con los ajustes básicos simplemente añadiendo la opción de soportes. Entonces vamos a ver cuáles son esos ajustes básicos que yo tengo configurados para sacar todas estas y muchas otras impresiones de una manera rápida y sencilla. Y es que ya os digo que salvo esta jaula que quizás sí que requiera un poco más de atención o mimo, sobre todo en las velocidades y alturas de capa, el resto salen perfectamente con estos ajustes. Los he impreso perfectamente con los ajustes que os voy a mostrar aquí. Indicaros que, bueno, tanto en Creality Print como en Prusa Slicer podéis crear vuestros ajustes de usuario, configuraciones de usuario personalizadas y así podéis cambiar entre varios ajustes de una manera rápida. Las default configuration que aparecen aquí son las que vienen por defecto cargadas para esta máquina en concreto, pero luego podéis tener diferentes configuraciones de usuario pues para los diferentes tipos de pieza que utilicéis normalmente o que imprimáis normalmente. Entonces, vamos a ir un poco a poco viendo estos ajustes y bueno, ya habéis visto un poco los resultados que se obtienen. Entonces, ¿cómo imprimiría yo todo esto? Para esto, altura de capa, en general, para la mayoría de las impresiones utilizo 0,2, tanto para la primera como para el resto. En ocasiones, esto depende un poco de la impresora. Si me habéis visto en algunos vídeos de Prusa Slicer, la primera capa la tengo en 0,3, que es cuando utilizo la impresora de Gitec, pero por ejemplo en la Ender funciona muy bien con la primera capa 0,2 igual que el resto de capas, es decir, en este caso todas las capas iguales. La posición de la costura normalmente la dejo alineada, salvo en aquellos modelos, como vimos en el vídeo del trenecito, que es uno de los primeros que subí, en las que la posición de la costura, sobre todo cuando hay que insertar algún tipo de eje o algo, puede quedar en un lateral y puede generar que la pieza que tiene que encajar aquí no entre muy bien, como puede ser, por ejemplo, el caso del Lego. El Lego, si esta pieza tiene que encajar aquí y aquí me queda una costura, ya no va a quedar totalmente redonda, sino que va a tener aquí como una pequeña rebabita en un lado. Si rebanamos la placa, podemos ver exactamente dónde queda la posición de la costura y así dónde se va a alinear, de forma que podemos determinar un poco mejor si vamos a tener problema o no. Por ejemplo, en este caso, la costura vemos que queda aquí alineada, en este lateral. Entonces, al quedar alineada aquí y tener que encajar dentro de este enlace, es posible, o con otra igual, es posible que aquí, al tener otra costurita, pues nos dificulte un poco lo que es el ensamblaje de estas piezas. Esto normalmente, si conocéis un poco de diseño o diseñáis vuestras propias piezas, se salva haciendo aquí un pequeño chaflán, pequeñito, para centrar la pieza y luego poder apretar mejor ya sobre la pieza centrada y que sea más fácil el ensamblaje en caso de que quede bastante ajustado. Pero si no, con la costura alineada, suficiente. Si preferís,
Random también puede ir bien. Random lo que hace es, pues eso, dejar la costura puntitos separados, como veis, de forma que no quedan todos alineados, entonces es como más sutil. Para la parte de fuerza, todas estas piezas que van a ser simplemente decorativas y ya está, no se van a atornillar, no van a soportar fuerzas, no van a ser baldas que van a llevar peso encima ni nada del estilo, utilizo 2 perímetros y luego los patrones me dan un poco igual. Entonces los tengo por defecto que venían en monotonic, pero podéis elegir cualquier otro tipo de patrón, que es al final el dibujito que os queda arriba. Las partes superior e inferior de top layer y bottom layer que llaman aquí, las tengo en 4. ¿Por qué? ¿Por qué tengo el doble arriba y abajo? Porque si utilizáis un relleno pequeño, como por ejemplo el 15% o un 10 o un 5% en función de la pieza, es posible que entre un patrón de relleno y el siguiente, por ejemplo, si rebanamos la placa con un patrón del 15%, pues los espacios que hay entre unas líneas de patrón y otras, pues estas es así y puede incrementarse si bajamos mucho el infill. Si ponemos menos porcentaje, estas líneas están más separadas y si ponemos más porcentaje, más juntas. Pero imaginemos que ponemos, por ejemplo, un porcentaje del 5%, esas líneas quedan más separadas y la capa superior puede colgar un poco más. Entonces es necesario dar más capas superiores para que quede bastante lisa y que no se generen pues esas pues deformaciones en la parte superior, sobre todo. ¿Vale? Aquí, pues justo estas últimas piezas tendrían como más voladizo entre una parte del soporte interior y otra. Normalmente con 4 capas superiores va bien. En la parte inferior yo la tengo simétrica para que sean 4 arriba y abajo, pero en la capa inferior no es tan necesario porque la capa inferior al final apoya sobre toda la base. Entonces la primera capa ya sale bien. Entonces abajo, si queréis ahorrar un poquillo, le podéis poner únicamente 2 capas, por ejemplo, 2 capas sólidas y es más que suficiente. La parte de velocidad, tengo las velocidades que vienen en principio por defecto para esta impresora, que son 20 milímetros por segundo para la primera capa y el infill de la primera, o sea, el relleno de la primera, a 50 milímetros por segundo. Estos son los ajustes de primera capa y luego para el resto de capas lo que hago es aumentar un poquito la velocidad de impresión. La primera se hace a 20 y el resto se hacen a 50, excepto los perímetros exteriores que los tengo un poquito más despacio, porque así ganas un poco más en calidad exterior. Cuando los perímetros son muy pequeños, entonces se utiliza el 50%. Aquí te viene un poco pues, el umbral para establecer ese perímetro pequeño. ¿Vale? Luego para el resto de rellenos a 50, la superficie top, que sería la última capa de la parte superior, es decir, esta que se ve, es un poco más lenta. Se hace a 30, igual que el relleno de huecos. Los huecos son pues, los que quedan por ahí libres entre una capa y otra, pues se rellenan también a 30, porque normalmente son zonas muy pequeñas. De esto tenéis un vídeo en el canal que lo explico justamente lo que es el relleno de huecos en Prusa Slicer, pero vendría siendo equivalente para cualquier otro laminador. Son conceptos que sirven igual. Eso en cuanto a velocidades. Luego, el soporte normalmente lo tengo quitado siempre y no le tengo nunca puesto las balsas. Este tipo de balsas no es como la que hemos impreso en algún vídeo que genera como más capas alrededor del objeto, que sirve para mejorar la adherencia, sino que esta balsa lo que hace es generar debajo de la pieza una balsa de forma que la pieza no se imprime sobre la propia cama de impresión, sino que se imprime sobre unos soportes. También tengo algún vídeo de Prusa Slicer explicando un poco este concepto de la balsa. La balsa no en cuanto a adhesión, que la encontramos aquí en esta otra opción de adhesión de la cama, que sería el brim, sino la balsa que se llama aquí raft, que es la de una balsa debajo de la pieza y la pieza sobre esa balsa. Eso lo tengo que también quitado, por eso está en 0 capas. Y luego en otro tipo de configuraciones, normalmente lo tengo en la vista básica. Con esto es más que suficiente. Tengo la falda, esta sí que la tengo, que veis aquí abajo la representación, sería hacer como un borde alrededor de la pieza. Le digo que tenga 3 vueltas y simplemente una capa, es decir, solamente sale la falda en la primera capa. Y luego el brim lo tengo desactivado. Si veis aquí abajo la imagen, el brim es eso que os decía para mejorar la adhesión de la pieza a la cama, que lo que hace es como expandir un poco esa primera capa, hacerla un poco más grande que el objeto para que tener mayor plataforma de adhesión. Por defecto la tengo quitada, salvo casos muy puntuales donde la primera capa sea muy pequeña, como
Si habéis visto el vídeo donde imprimo el tren de juguete, los ejes tenían esa primera capa muy pequeña y utilizaba esta opción. Con estos ajustes que os he contado, podemos imprimir prácticamente la mayoría de todas las piezas. Cambios que haría respecto a todas estas piezas que tenemos aquí. Para la parte de esta bola, que es así como una espiral, el único cambio que he aplicado respecto a estos ajustes por defecto sería activar los soportes orgánicos. Y el resto de ajustes tal cual, es decir, habría que venir aquí, activar los soportes y marcar los soportes de árbol automáticos. Y con eso tendría la configuración para esta pieza, que ya habéis visto cómo ha quedado. Mismos ajustes, simplemente con la parte de árbol automático. En el aro yo le añadiría la parte de balsa. Aquí en Other le añadiría Brim, ya que en esta la primera capa de contacto, si rebanamos, va a quedar bastante pequeña, porque si bajamos a la capa 1 veis que únicamente tiene 2 vueltas. Entonces, bueno, aquí sí que se le puede añadir una balsa de 2-3 milímetros alrededor para que tenga una mejor adhesión. Y la que puede tener un poco más de miga sería la jaula del copo de nieve, que yo esta para imprimirla la he hecho sin soportes, porque luego quitar los soportes de aquí puede ser realmente complicado. Entonces, esta la imprimo sin soportes y a una velocidad reducida. ¿Por qué? Porque todos los perímetros son muy pequeñitos. Todas las superficies que tiene que imprimir son muy pequeñas. Entonces, dejo la primera capa a 20 y los rellenos también en 20, porque va a salir prácticamente maciza. La jaula, al ser tan estrechitas las barras, veis que queda totalmente rellena. Y también pongo en 20 el Internal Solid Infill. ¿Por qué? Porque este Internal Solid Infill es justo este de aquí. La sección también es pequeñita, que es justo cuando ya está llegando a la parte superior. Y aquí también nos afecta para que esta zona se haga también despacio. Es una pieza que tardará tiempo en hacerse, pero que al final el resultado es bastante bueno. Y recordad que en la descripción de este vídeo os dejo los enlaces a todos estos objetos, así como los ajustes de impresión ya subidos a la plataforma de Creality Cloud, para que los podáis reaprovechar y utilizar los mismos que he utilizado yo. Y antes de terminar, me gustaría deciros que el modelo que acabáis de ver me lo he descargado del concurso de Navidad de Creality Cloud. Y es que esta plataforma organiza de manera regular diferentes eventos en los que puede participar cualquier diseñador y subir sus modelos para participar en ellos. Si queréis verlos, no tenéis más que venir a la página de Creality Cloud y hacer clic aquí donde pone Contests. Directamente al pasar el ratón por encima, ya os aparecen los eventos que están teniendo lugar ahora mismo, que en este caso, pues a fecha de grabación del vídeo, son los de viajes, Travel Essentials, el de Navidad 2024, Christmas, y el de subir los print settings de los modelos. Entonces, si pincháis directamente sobre la pestaña de Contest, os lleva aquí, que son la página ya de todos los eventos, donde podéis ver los que están ahora activos, que aparecen con la etiquetita esta de Open, y los que ya han terminado, que aparecen como Ended. No obstante, podéis entrar a los concursos que ya han terminado para ver todas las entradas o todos los modelos que participaron en él. En el caso de que estéis interesados en uno que esté abierto, como es este caso el Christmas Design, pues al entrar os aparece en la parte izquierda el número de días que quedan hasta la finalización del evento. Luego en la pestañita primera podéis ver los temas, o sea, de qué va un poco el evento y los premios que dan, que aparecen aquí, porque todos estos concursos al final pues se eligen determinados ganadores y se otorgan unos premios. Y el tiempo, es decir, hasta cuándo está activo y cuándo se anuncian los ganadores. En la pestaña de las reglas podéis ver cómo participar, qué requisitos tiene que tener el modelo, cómo se va a juzgar y los términos y condiciones básicamente para participar en el evento. Y en All Entries os aparecen todos los modelos que están participando ahora mismo en este concurso. Así que os animo a participar a todo el que quiera en este o en cualquier otro evento. Y esto ha sido todo lo que tenía para hoy. Como siempre, me gustaría agradecerte que me hayas dedicado este ratito y que te hayas quedado hasta el final. Espero que te haya resultado un vídeo interesante, entretenido, te hayas divertido y hayas aprendido alguna cosita nueva. Si ha sido así, te agradecería infinito que le dieses a like, te suscribas si es que no lo estás ya y compartas el vídeo con tus amigos y amigas para ayudarme a que el canal siga creciendo. Como siempre, ya sabes que en la cajita de la descripción te dejo los enlaces a todos los modelos que has visto en este vídeo, así como algún otro que puede resultar interesante. Y lo dicho, muchísimas gracias por haber compartido conmigo este ratito y yo te espero en el siguiente vídeo. Un saludo.